Brenda Austin, oriunda de la ciudad de Esquel, provincia de Chubut, y cordobesa por adopción. Abogada y magíster en políticas públicas. En su paso por la militancia universitaria en Franja Morada, presidió el Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho y fue la primera mujer en presidir la Federación Universitaria de Córdoba, ex secretaria de Educación de la Municipalidad de Córdoba y hoy diputada nacional por la UCR en el Frente Cambiemos. Tiene tan solo 35 años. Bueno, Brenda, ¿cuándo fue la primera vez que vos recordás que te empezó a interesar la política, ¿no? Que empezaste a involucrarte, que la sentiste como parte de algo que querías hacer y desarrollar? No, diría que desde siempre, porque vengo de una familia muy politizada, donde incluso convivía en el esquema de la familia paterna peronismo y radicalismo, con lo cual desde que tengo recuerdo era parte de los análisis, las discusiones y los debates en los asados del domingo. Así que la verdad que desde siempre, sobre todo quizá con mucha más fuerza ya a partir de la escuela secundaria, desde el análisis de la política, de los fenómenos que iban ocurriendo, de tomar posición en distintos temas. Y empiezo a militar cuando me vengo a Córdoba a estudiar en el año 2000, que empiezo la Facu de Derecho y ahí empecé a militar en la Franja. También previo a un proceso de conocer a todas las agrupaciones, interiorizarme del trabajo que hacían, pero bueno, con cierta convicción de que veía en la Franja la agrupación en la que encontraba representado mi pensamiento. Así que empecé a militar en la elección de ese año y desde ahí... Pese a que fueron años muy complicados para... Eran años complejos, la Franja había perdido el centro en el año 96, veníamos de la peor elección en los últimos años, sin embargo la Franja supo representar en ese momento un cambio de clima que hubo en la facultad, que era el plan nuevo, y tener la capacidad de convocar a muchos estudiantes que habíamos ingresado en ese año, entre los que me encontraba. Fuiste presidenta del Centro de Estudiantes de Derecho, fuiste la primera mujer en ser presidenta de la Federación Universitaria de Córdoba, después fuiste secretaria de Educación de la Municipalidad de Córdoba, en un gabinete plenamente de hombres, y aparte vos bajando un promedio de edad, digamos, bastante joven, y ahora sos diputada nacional. ¿Qué te significa ser mujer en la política? ¿Alguna vez te representó una dificultad? ¿Qué matices tiene? Yo creo que en realidad cuando uno piensa y repasa la historia personal, lo primero que solemos decir las mujeres es no, yo no sentí ningún tipo de discriminación, ¿no? Y eso tiene que ver con un sesgo en la mirada, que a veces es difícil identificarse como sujetos destinatarios de la discriminación. Sin embargo, basta que repasemos los hechos para darnos cuenta que realmente fueron procesos disruptivos adentro de una organización, donde era la primera vez en el caso del Centro Estudiante de Derecho, fui la segunda presidenta, la primera fue en el 56, claro, más o menos. En el caso de la FUC, la primera, ¿no? En una organización que históricamente tuvo muchísimas mujeres participando activamente. Pero tal vez la conducción es tradicionalmente de varones. Y quizás en esos espacios, ¿no? Porque siempre en las conducciones yo sí recuerdo, digamos, siempre alguna mujer integrando las conducciones que son colegiadas, en el caso de la Franja. Con lo cual, bueno, y después hasta acá, recién ahora tenemos una presidenta nuevamente mujer en la fuga. Así que la verdad que basta con que miremos ese recorrido, y en el caso de la fuga, que este año tuvimos la primera presidenta mujer, la José Mendoza, para darnos cuenta que en realidad las organizaciones políticas, diría, la gran mayoría están muy atravesadas por un conjunto de patrones, ¿no? De cómo se piensa y se ejerce el poder, de cuáles son los atributos que se espera encontrar. Y eso se refleja en todos los ámbitos, ¿no? Se refleja en la universidad, en los espacios de toma de decisiones, se refleja cuando miramos, por ejemplo,
la cantidad de rectoras mujer que hay en las universidades en el país, Sí. que no llega a ser el 10% de las universidades. Lo mismo cuando miramos los titulares de cátedras, y los auxiliares de Tal primera cual. son mayoritariamente mujeres y los titulares de cátedra no. Con lo cual, bueno, indudablemente que existe una limitación estructural, que es la razón por la cual las mujeres tenemos que involucrarnos en política, pero además tenemos que trabajar para desmontar ciertos estereotipos y para construir una estructura que sea distinta. ¿Cuáles te crees que son los desafíos pendientes en materias de políticas públicas en ese sentido? Bueno, un poco en línea con lo que decía recién, ¿no? Trabajar de alguna manera en desmontar los estereotipos culturales que sostienen la violencia. Quizá los femicidios son el caso de violencia, digamos, más siniestra, ¿no? Que hace reaccionar a la gente, pero de la mano de eso deberíamos tener la capacidad para justamente repudiar las pequeñas acciones de micromachismo que todos los días pasan a nuestro alrededor y que las naturalizamos, ¿no? Entonces, creo que por eso decía que es un proceso cultural, primero de las propias mujeres, de empoderamiento, de asumir el derecho a poner los límites, a decidir sobre el propio cuerpo, digamos que también involucra el derecho a, por ejemplo, no recibir piropo, ¿no? Que parece por ahí a veces algo tan extremista. Claro, y tiene que ver con esa discusión, ¿no? De cómo generamos ese empoderamiento que realmente les permite a las mujeres no quedar presas de esa violencia, que también va de la mano obviamente con la violencia económica, porque las mujeres, yo tuve la oportunidad de trabajar un par de años cuando estaba terminando la carrera en los tribunales de familia, cuando se implementaba la ley de violencia de género, y lo primero que veíamos era eso, cómo las mujeres iban, hacían la denuncia en un acto de muchísimo coraje, porque después quedaban expuestas a la represalia, y terminaban a las semanas teniendo que volver porque no tenían una alternativa de sostén económico. Las familias no tenían hogar, no tenían trabajo. Entonces necesitamos construir un andamiaje para proteger a las víctimas de violencia, necesitamos trabajar muchísimo en la escuela, que es donde, como decía recién, se construyen los primeros estereotipos de esa distribución de roles. Necesitamos avanzar en políticas de cuidado, es decir, en herramientas que establezcan la responsabilidad del Estado centralmente en el cuidado de los dos extremos de la vida humana más frágiles, que es la niñez y la vejez, que hoy recae sobre las mujeres y que eso también imposibilita después salir a buscar trabajo en igualdad de condiciones con los hombres. Necesitamos avanzar en una legislación que establezca derecho equitativo en materia de licencias. Pero creo que el debate es sumamente complejo, por eso decía, es normativo por un lado, hace falta todavía más derechos, pero sobre todo es cultural, ¿no? Tenemos que transformar, y que creo que estamos ante una generación que lo ve de manera distinta, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es la oportunidad para avanzar. ¿Cómo te gustaría ver a Córdoba en 10 años? Bueno, me gustaría verla un poco en línea con lo que decía recién, saldando o por lo menos comenzando a saldar sus déficits estructurales, empezando a integrarse. Es una Córdoba que todavía está muy fragmentada socialmente, fragmentada políticamente, pero sobre todo generando espacios para que todas las personas, independientemente del lugar de la ciudad donde les toque vivir, puedan hacerlo con dignidad, ¿no? Y en el caso de la provincia de Córdoba, esperamos que sea también volviendo a poner en la agenda los temas centrales, que son la educación, que es la salud, que tiene que ver con los derechos básicos de una familia, como el acceso a una vivienda digna, y ojalá que dentro de 10 años y mucho antes, dentro de 4, sea gobernada por un radicalismo que tenga la capacidad para representar, para sintetizar las demandas de la gente y para transformar a Córdoba en lo que realmente se merece. Gracias, muchas gracias, Brenda.